Muy buen día, mis queridos amigos y hermanos, el Señor les bendiga mucho. Esta mañana nuevamente damos inicio a un nuevo estudio de esta semana. Quiero desearles una feliz semana para todos. Y para comenzar nuestro tema de esta semana, y más particularmente el día de hoy, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tú que eres Dios, honra, gloria y alabanza para ti por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, tú eres digno de que toda boca se abra para glorificar, honrar y bendecir tu santo nombre. A ti, Señor, acudimos esta mañana para que tú nos des provisión, para que tu Santo Espíritu venga en nuestra ayuda y nos dirija en el estudio de tu palabra durante esta semana. Por favor, danos entendimiento, danos discernimiento y que podamos también tener sabiduría para aplicar en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana tiene como título Esperanza Indestructible. Y es que debe ser así. Hay un viejo adagio que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, la verdad nunca debería perderse la esperanza, sobre todo porque la esperanza de la que hablamos es la esperanza en las promesas de Dios. Romanos capítulo 5 en el versículo 5 dice de la siguiente manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza, debe mantener con nosotros. Nuestra confianza está precisamente apoyada en esa esperanza por las promesas de Dios. Hemos de entender que para poder nosotros entender cómo, a pesar de las circunstancias difíciles, hemos de mantener nuestra esperanza firme, viva, necesitamos entender el carácter de Dios. Es así que los estudios de esta semana tienen esa dirección. Y vamos a ver un ejemplo en nuestro profeta Habacuc. Es difícil la situación que vive Israel, porque Israel ha sido tomada por el pueblo sirio, y el pueblo sirio tiene cautivo el pueblo de Israel, y vienen situaciones difíciles dentro del pueblo de Israel. Habacuc capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. ¿Qué situación la que estaba viviendo Habacuc? ¿Qué situación la que estaba viviendo el pueblo de Israel? No había justicia, estaba la situación difícil, había opresión, había mucha maldad. Sin embargo, la respuesta de Dios que esperaríamos sería, como un padre, ¿no?, que normalmente va donde su hijo y le quiere solucionar sus problemas, sería que él viniera y le dijera: ya voy a ir a arreglarte el problema. Pero no, las cosas, el Señor le dice a Habacuc que las cosas irán de mal en peor. Habacuc capítulo 1, ahí mismo en el versículo 5 al versículo 11, dice de la siguiente manera: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror
va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Aquí tenemos el panorama de una situación difícil. Un pueblo pagano vendrá y tomará cuenta de los pueblos de las naciones, dentro de los cuales está incluido ¿quién? El pueblo de Israel. Las cosas iban a ir de mal en peor. Entonces, ¿cómo este anuncio de lo que va a suceder, de esa destrucción para Babilonia y Habacuc que aparece en el capítulo 2 y versículo 2 y 3, trae esperanza para el pueblo? Dice así Habacuc 2, versículos 2 al 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Mis hermanos, aquí Habacuc recibe una visión de que las cosas van a mejorar, que en algún momento el Señor cumplirá su promesa de cuidar a su pueblo y de rescatarlo. Él recibe esa promesa, y la promesa es que no se la mentirá. Así como Babilonia iba a estar posesionada del pueblo de Israel, iba a tomar mando sobre, también el Señor hizo una promesa de su rescate y de su salvación. Primero, la cautividad del pueblo de Israel, pero después vendría la destrucción de los babilonios. Eso es lo que leemos en el capítulo 2 de Habacuc. Entonces, ¿qué hace que Habacuc tuviera esperanza? ¿Qué hace que Habacuc confiara en lo que el Señor decía? Porque Habacuc capítulo 3, versículo 16 al 19, dice lo siguiente, escuchen bien: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invalidará con sus tropas, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Imagínense, la situación es difícil para Habacuc. El Señor promete que va a ir de mal en peor, pero al mismo tiempo también dice que al final, mucho tiempo después, va a haber salvación para el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es la posición de Habacuc? A pesar de que está viviendo la situación difícil en su presente, él confía en las promesas de Dios. Sabe que el Señor cumplirá su palabra, sabe que el Señor es fiel y basa su confianza en lo que sucederá al futuro. Mis hermanos, ahora la esperanza de Habacuc está basada en que él conoce el panorama completo. No fue velado para él lo que iba a suceder más adelante, el Señor se lo reveló. Y para ti y para mí, las situaciones difíciles que estamos viviendo hoy en día nos están cogiendo por sorpresa. Las situaciones difíciles que vendrán más adelante, porque se va a poner más difícil. ¿Será que estamos a ciegas acerca de esos acontecimientos que se van a tornar difíciles? ¿Y para quién se va a tornar difícil? Para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano. Aquel que está en armonía y concuerda con el mundo y hace todo lo que el mundo hace, no tiene ningún problema, puede ir y venir sin problema. Pero el que pone en primera instancia la palabra de Dios y su voluntad, el que guarda sus mandamientos, el que es obediente y fiel a Dios, va a tener problemas. Ya los está teniendo, pero va a tener más. Ahora, si tú y yo somos cristianos, mis hermanos, hemos de saber que el Señor nos ha abierto un amplio panorama. El Señor ya lo había dicho, nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas palabras deben sonar como eco
permanentemente en nuestros oídos. Y tenemos algunos versículos bíblicos que nos muestran que el Señor nos mostró cuál es el panorama completo. No debemos fijarnos en el problema inmediato, porque ese es uno de los grandes asuntos, que tenemos un problema y nos fijamos en ese problema inmediato, pero no recordamos la amplitud de lo que está sucediendo. Apocalipsis, en el capítulo 12 y versículo 7, dice de la siguiente manera: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde? En el cielo, dice. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ustedes y yo, que leemos las Escrituras, sabemos que ese dragón a que hace referencia Apocalipsis es Satanás. Se inició esa guerra en el cielo. Tenemos una guerra cósmica, tenemos una batalla cósmica. Por eso más adelante en el Nuevo Testamento el Señor dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra autoridades, potestades de maldad de las tinieblas. Escuchen, nuestra lucha no es contra cualquiera, y lo que estamos pasando son resultados de esa lucha, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice algo similar. Escuchen bien: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Imagínense, y esto lo dijo Pablo, ¿cuánto tiempo atrás? Y ahora, ¿cómo está la situación? También estamos con dolores de parto. Sufrimos dolores, penas, angustias. Podemos ver la maldad a la vuelta de la esquina, en nuestra propia casa inclusive. Mucha maldad hay. El orgullo, el deseo de poder, tantas cosas que se presentan en este mundo dificultan nuestro caminar cristiano, pero no hemos de perder la esperanza. Tenemos el panorama completo, sabemos las promesas del Señor, sabemos que la batalla que estamos viviendo es contra el enemigo, no es contra nuestro hermano, con nuestro prójimo que viene y nos provoca. No es Él, es el que está detrás de eso, que ya sabemos quién es: Satanás. El Señor te bendiga, mi hermano. Confía, el Señor promete y cumple. Basemos nuestra esperanza en las promesas del Señor. El Señor ha dicho, no nos dejó ciegos con respecto a lo que iba a acontecer antes de su venida, y sabemos que las cosas van a ir de mal en peor. Analizaremos una lección que la podemos encontrar en el libro de Job. Conociendo la historia de Job, sabemos que Job sufrió una pérdida muy grande, y después de esa pérdida sus amigos vinieron a acompañarle, pero ellos querían respuestas. Ellos estaban tratando de encontrar las respuestas a su dilema: ¿por qué Job estaba sufriendo esto? Y bueno, la tendencia a pensar de que quien está sufriendo mal es porque tiene algún pecado y está pagando su pecado. No es así, no siempre es así. En la historia de Job podemos ver cómo la justicia de Job, siendo un hombre justo, no tenía esa propensión natural, y los resultados de los sufrimientos que él vivía no eran por causa de su pecado. Satanás era quien estaba infligiendo este dolor y esta angustia para lograr un propósito, para que Job denigrara de su fe y renegara de su fe, cosa que sabemos ya que no lo logró. Más sin embargo, para nosotros queda una lección, porque nosotros también nos encontraremos en situaciones difíciles. Y si tienes oportunidad de leer los capítulos 39 y 38 y 39, te vas a dar cuenta que el Señor, después de haber callado en toda su trayectoria de Job, desde que pierde todo y sus amigos intentando hablar con él para convencerlo de su pecado, y Job con sus dudas, con sus preguntas, pero sin atribuir ningún despropósito al Señor, finalmente el Señor aparece en el capítulo 38 y hace algunas preguntas para Job.
Preguntas muy importantes, pero ustedes pueden ver la serie de preguntas. No tenemos tiempo aquí para leerlas todas, más sin embargo voy a leer algunas de las preguntas. Capítulo 38 de Job. El Señor le pregunta, versículos 4 y 5 dice: ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes conocimiento. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Versículo 8 y 9. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba como saliendo del vientre? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí parará la soberbia de tus olas. Versículo 19. ¿Por dónde está el camino a donde mora la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus términos y entiendas las sendas de su casa? Versículo 24. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Versículo 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Del capítulo 39 voy a leer versículo 13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y se olvida de que los pisará el pie y que los quebrará bestia del campo? 19. ¿Diste tú al caballo su fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines? Versículo 26. ¿Vuela el halcón por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? Estas preguntas, esta serie de preguntas del capítulo 38 al 39 terminan en el capítulo 40. Su última pregunta, le pregunta al Señor: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y aquí responde Job. Y escuchen la respuesta de Job. He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, pero no añadiré más. Mis hermanos, esta respuesta de Job es interesante, con una segunda respuesta que da, porque el Señor no termina aquí sus preguntas para Job. Nosotros a veces estamos en situaciones difíciles, tan difíciles, que nos vienen interrogantes, muchas dudas, porque nos fijamos en nuestro mal. Nuestro mundo se enfoca en el mal que estamos sufriendo, en las circunstancias que estamos pasando en ese momento, y queremos respuestas y tenemos dudas y preguntas, pero no hemos comprendido que el Señor es soberano. Y precisamente es lo que el Señor aquí le está mostrando a Job. Nosotros no tenemos preguntas que puedan ser respondidas por nosotros mismos. No todas las preguntas pueden ser respondidas por nosotros mismos, porque no podemos entender a alguien que es superior a nosotros. Nosotros tenemos una limitación. Y cuando vivimos estas circunstancias difíciles, la esperanza puede venir a nosotros nuevamente cuando entendemos el carácter de Dios. ¿Quién es Él? Y lo podemos ver en la naturaleza. Si se dan cuenta, todas estas preguntas tienen que ver con las obras de Dios, las obras en la creación. Mi amigo y hermano, si tú contemplas la creación, aún a pesar de que tenemos 6.000 años de degeneración por el pecado, pero aún se puede ver la maravilla de Dios. Las espinas en las plantas pierden dejamos de verlas a ellas cuando nacen los claveles, cuando salen, cuando florecen los claveles, cuando salen las flores, ya se pierden las espinas. Nos podemos fijar en las espinas, pero cuando aparecen sus claveles, nos olvidamos de las espinas, nos olvidamos del dolor, nos olvidamos de... ¿Por qué? Porque florece algo precioso. Esa es la gloria de Dios.
¿Has contemplado tú alguna vez el nacimiento de un bebé, su crecimiento? ¿Te has parado a pensar? Tantas maravillas que tenemos en la naturaleza, y era lo que estaba llevando el Señor a Job a analizar. Y por eso le hizo estas preguntas. ¿Quién es Dios? Él no ignora nada de lo que sucede. Él sabe lo que está pasando, Job, y lo que está pasando cada uno de ustedes y este servidor. Sabe por lo que pasamos. Y por eso Job dice aquí, él responde, dice, bueno, sí, yo soy vil. Ciertamente, frente a Dios nosotros no somos nada. Y dice Job, taparé mi boca. Ya no seguiré hablando, sí, no tengo nada que reclamar. El Señor sigue haciéndole una serie de preguntas aquí en el capítulo 40 y en el 41. Y la respuesta nuevamente de Job, escúchenla. Capítulo 42, vamos a leer del versículo 1 al 6. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas muy maravillosas para mí que yo no sabía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué palabras de una persona que ha reconocido su condición frente a quien es Dios? A pesar de lo que estaba viviendo, él tenía, claro, preguntas que quería que fueran respondidas, pero jamás vamos a entender todos los propósitos de Dios. Un día Él nos revelará sus propósitos, pero que ahora no necesitamos saber. Él nos enseñará y nos guiará y siempre estaremos aprendiendo de Él. Pero en esas preguntas que tenemos aquí en la tierra, nosotros hemos de retomar esperanza cuando contemplamos el poder de Dios. ¿Quién es Él? Cuando contemplamos su carácter, sus atributos, que Él es todopoderoso, Él es omnisciente, todo lo conoce, nada ignora a Él. Él es omnipresente, Él te ve donde quiera que estés, Él sabe de ti donde quiera que estés. Entonces, cuando nosotros comprendemos esa magnificencia, nosotros somos como nada, pero ojo, la idea del Señor de permitir estas cosas para nosotros es volvernos a su imagen en la humildad y en la sencillez. Quiero que escuchen este comentario de la escuela sabática y dice así: la esperanza y el aliento pueden aflorar al darnos cuenta de cuán poco sabemos instintivamente. Tratamos de encontrar consuelo sabiéndolo todo y por ende nos desanimamos cuando no alcanzamos a saber. Pero a veces Dios resalta nuestra ignorancia para que nos demos cuenta de que la esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser mucho más grande que nosotros. Fíjate en las cosas de la naturaleza. Hay un ser más grande que nosotros que creó todas estas cosas para nuestro bien y que sigue ahí causándonos la mayor cantidad de bien para que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Que a pesar de las circunstancias que estás viviendo, más bien esas circunstancias sean un aliciente y una motivación para que tú abras tu corazón a la confianza en el Señor, en el Todopoderoso, en el que todo lo puede, en el que no ignora nada de lo que está sucediendo aquí en esta tierra, en el que conoce tu aflicción y también conoce la salida de esa aflicción. Nosotros a veces nos sentimos tan solos. Puede alguien habernos prometido pudo habernos hecho alguna promesa, si hablamos del factor humano. Nos hace una promesa, pero a veces las personas se tornan distantes y nos cuesta creer que las personas nos van a cumplir la promesa, pues están lejos. Pero sabes, mi hermano, en nuestra condición con Dios,
Él no nos abandona. Tenemos la seguridad y la certeza de que Él va a cumplir sus promesas porque lo tenemos cerca y podemos con confianza reclamar sus promesas. Él lo prometió y podemos encontrar una de esas promesas del libro de Isaías en el capítulo 41. Vamos a leer a partir del versículo 8. Cuando el pueblo de Israel estaba en exilio, con seguridad, se sentía abandonado, solo. Su Dios lo había abandonado, pero no era cierto. A pesar de que nosotros no encontremos solución a nuestro problema de manera inmediata, no significa que el Señor está lejos de nosotros. La Escritura dice, del versículo 8 al versículo 14 del capítulo 41 de Isaías: Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pueblos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Qué palabras más hermosas y más animadoras, mis hermanos. Y escuchen bien, estas palabras fueron dirigidas ¿para quién? Para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Y están relatadas, están impresas en la palabra de Dios, porque su pueblo aún está en la tierra. Y eso somos tú y yo. Y aunque aquí se refiere a un pueblo y habla de manera muy elocuente y poética, es una realidad porque también lo habla de manera personal. Es para ti, es para mí. La Biblia es una carta personal de Dios para nosotros. Entonces esa es una promesa para ti, es una promesa para mí. Cuando cada uno de los del pueblo de Israel pasaron por esa circunstancia del exilio, cada uno debía tomar estas palabras como suyas. Y ahí radica la esperanza. Qué carácter de Dios tan hermoso, qué amor, qué fidelidad para con nosotros. Que a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra actitud egoísta, Él siempre está con nosotros. A pesar de las pruebas que estemos pasando, ya sabemos, algo necesitamos aprender de esa prueba, pero el Señor no es que nos deja ahí en la prueba y se ausenta. Él no es ausente, siempre está presente. El versículo 13 lo dice muy claramente. Dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Él promete su ayuda para nosotros. Él promete que está a nuestro lado, que nos toma de nuestra mano derecha, que Él está a nuestra derecha. Entonces, pues si bien es cierto que nosotros podemos imaginarnos al Señor, a nuestro Dios, en su trono, allá a la distancia, en el cielo, que no sabemos dónde queda ni a cuánta distancia está de nosotros. Esta palabra que Él dice para nosotros cambia la perspectiva, porque a pesar de que Él está allá, por conocer el carácter de Dios, que también es
omnipresente, podemos entender que esta palabra se cumple para nosotros, de que Él está tan cerca de nosotros, tan cerca de nuestras situaciones, tan cerca de nuestros problemas. Entonces, no importa si por nuestras responsabilidades o ocupaciones o aún las circunstancias que estamos pasando podamos sentir que estamos solos, pero en esos momentos hemos de recordar que Él tiene un nombre precioso que le fue dado, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Esto marca la diferencia? Marca la diferencia. Es su nombre porque es su carácter. Él es fiel para con nosotros. Él nos ama a pesar de. El Señor te bendiga, mi hermano. Siente su hermosa compañía, aún en los momentos difíciles. Recuerda, ahí está tu esperanza. Confía en Él y en sus promesas. Esta es una preciosa promesa suya que cumplirá. Él está cerca para darnos esperanza de que Él cumplirá sus promesas en nosotros. Hablar acerca de los planes que Dios tiene para nosotros. La esperanza que el mundo tiene está basada ¿en qué? Generalmente, la esperanza del hombre está basada en sus propias fuerzas. El hombre piensa hacia el futuro pensando que todo va a salir mejor porque se va a esforzar, porque se va a disciplinar, porque tal vez las cosas por alguna razón inexplicable van a suceder mejor, no puede ser tan malo siempre. Entonces todo su esfuerzo para tener ánimo está basado simplemente en la coincidencia o sencillamente en su propia fuerza. Pero podemos ver en toda la palabra de Dios que nuestra esperanza debe basarse precisamente en la cercanía de Dios, en su promesa de protección, de seguridad, de prosperidad. En el libro de Jeremías, vamos a ir al capítulo 29 de Jeremías esta mañana, y vamos a mirar algunas razones que nos da Jeremías para tener esperanza viva en Él. En ese ejemplo nos muestra cómo podemos nosotros tener esperanza. Jeremías capítulo 29 del 1 al 10 dice de la siguiente manera. Jeremías 29 del 1 al 10. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Joconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Escuchen bien. Decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni adivinéis a los sueños que sonáis, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Amén. Aquí en estos pocos versículos podemos encontrar las fuentes
importantes de esperanza que necesitamos poner en práctica en nuestra vida y nos debemos apersonar de ellas. Haz de cuenta que estas palabras que está diciendo el Señor te las está diciendo a ti en tu contexto. Aquí está hablando en el contexto del pueblo de Israel, que está cautivo. Pero ahora pasa esas mismas palabras a tu vida personal, en el contexto tuyo. ¿Cuál es la cautividad que te tiene en este momento atado, encerrado, o que piensas que de pronto no hay salida? Estás limitado, estás sumiso, estás sometido. No sé cuál sea la circunstancia, pero en muchas situaciones, en muchos momentos de la vida nos podemos encontrar en esa situación. Pero hay 3 versículos para destacar. Versículo 4. Allí en el versículo 4, el Señor dice lo siguiente. Escuchen bien. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Él fue el que los hizo transportar. No es casualidad, no fue algo impredecible que sucedió sin que Él lo tuviera en cuenta, lo tomó por sorpresa, no. Él mismo tomó la acción. En ese tiempo, Él mismo tomó la acción. Él fue el que condujo. Entonces, no te preocupes. Hazlo para ti. La situación que pueda ser que estuvieras viviendo, Él mismo la condujo. Allá donde nació, allá donde se inició esa situación, el Señor mismo fue el que condujo. No te preocupes. Versículo 7 dice de la siguiente manera: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué está diciendo? Ustedes pueden obrar inclusive a pesar de las circunstancias que están pasando, a pesar de la dificultad que se puede estar presentando en su presente inmediato. Ustedes pueden obrar bien a pesar del mal que les está rodeando. Podemos hacer bien, la mayor cantidad de bien. Significa que no debemos perder el ánimo por las circunstancias que estamos pasando. Entonces hemos de cobrar esperanza, son fuentes de esperanza. No te preocupes, tú puedes obrar bien a pesar del mal que te está rodeando, a pesar del peso que tienes encima. Tú aún puedes ser bendición para otros. Qué bonito, ¿verdad? Versículo 10. El Señor dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Qué precioso. El Señor nos está diciendo: un día va a terminar tu aflicción. Un día, en el tiempo establecido. Un día va a terminar tu opresión. Un día va a terminar esa carga que tienes encima. Un día, no te preocupes, no va a ser para siempre. Un día va a terminar. En el momento en que yo lo indique, en el momento indicado, va a terminar. Qué hermoso, mis hermanos, porque nosotros podemos ver cómo el Señor, a través de su palabra, nos muestra que Él nunca estuvo ausente en las cosas que nos sucedieron en el pasado. Él siempre estuvo presente, que siempre tuvo cuidado de nosotros en el pasado, que en el pasado, que en nuestro presente, Él se brinda para nosotros en nuestro presente para causarnos la mayor cantidad de bien, aún en medio de las dificultades y circunstancias que la vida nos presenta. Recuerda que no todos los males que vienen a nuestra vida nosotros los causamos. No es el resultado de nuestras malas acciones únicamente las cosas que pasan en el presente. Pero el Señor nos dice que Él se hace cargo de nuestro presente. Y también nos está diciendo, en tercera instancia, que Él se hará cargo de nuestro futuro, que Él se responsabiliza de nuestro futuro, que Él
se compromete con nosotros para que nuestro futuro sea el futuro que determina nuestro final feliz y gozoso a su lado, que determina la bendición de estar con Él. Claro, para eso nosotros tenemos que estar dispuestos. Por eso tenemos un Dios que hizo, hace y hará lo mejor para nosotros. Y siempre estuvo, está y estará con nosotros, para gloria de su nombre y para tu bendición. Nuestra lección la tomaremos del libro de los Hebreos, en el capítulo 12. En el capítulo 11, en el capítulo anterior, el Señor hace una lista de campeones de la fe, de héroes de la fe. Tenemos nuestra gama de héroes de la fe en la palabra de Dios, y ahí está en el capítulo 11. Ahora, ¿por qué son héroes? ¿Por qué son campeones de la fe? Porque pasaron por circunstancias muy difíciles que difícilmente nosotros pasaremos por ellas. Hemos hablado ya de algunas de esas circunstancias, como Abraham, Job, y nosotros podemos aprender de ellas. ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo llegaron ellos a ser campeones de la fe y estar en esta lista que el Señor dejó en Hebreos 11? Pues en Hebreos 12 el Señor nos muestra cómo nosotros podemos alcanzar esa excelencia. Y vamos a leer desde el capítulo 1 y vamos a leer hasta el versículo 13, y dice de la siguiente manera. Desde el versículo 1 al versículo 13, y dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres disciplinado por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenos que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. En estas palabras, en estos versículos, el Señor nos está diciendo cómo nosotros podemos participar de esa excelencia y de esas virtudes que participaron nuestros campeones de la fe. El Señor nos está mostrando cómo nosotros hemos de hacer, cómo nos está abriendo un panorama, nos está dando vista de cómo es posible alcanzar esa excelencia y cómo ellos, al pasar esas situaciones, entonces para nosotros viene a ser de la misma manera. Tal vez no estamos pasando por las situaciones de ellos tan difíciles, pero estamos pasando nuestras situaciones difíciles, que a nuestra vista puede ser terrible, que nadie más está sufriendo lo que nosotros estamos sufriendo. Pero el Señor nos muestra
cómo nosotros podemos sobrellevar y cómo podemos nosotros entender por lo que estamos pasando. Al principio, en los versículos primeros, el Señor nos dice que la solución es no apartando los ojos de Jesús. Hemos de tener que nuestro blanco es el Señor Jesús. Y más adelante aquí dice que el Señor nos disciplina. Esa palabra disciplina, que está escrita en griego, para los griegos significa, tiene un asentamiento más o un significado más cercano a educar. Entonces se está hablando acerca de educación. El Señor nos quiere educar acerca de cómo alcanzar el mismo propósito que alcanzaron los que figuran en el capítulo 11 de los Hebreos. Ellos alcanzaron la altura de la fe. Tiene que ver con la fe. Mis hermanos, la confianza que nosotros tenemos en el Señor y el saber que nosotros, que el Señor tiene un propósito con esas circunstancias que estamos pasando difíciles, nos hace tener aceptación. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cuál es la solución que nos brinda aquí el Señor cuando estamos pasando por esas situaciones difíciles? Si leemos bien detalladamente, ahí nos dice cuál es la fuente de la disciplina. Dice, el amor del Padre. Dice, porque sois hijos, y como a hijos se os disciplina en el contexto correcto, se os enseña, se os educa. Entonces el Señor nos está educando. Él es la fuente de nuestras situaciones difíciles. Él es la fuente de la disciplina, porque así nos disciplina Él, así nos prepara Él para estar en su presencia. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta ante esa disciplina? Bueno, cuando no tenemos los ojos puestos en el Señor Jesús, cuando no tenemos confianza, cuando olvidamos que el Señor está siempre a nuestro lado, siempre presente, que no nos abandona, pues fácilmente nos vamos a desesperar. Y nuestra respuesta ante la situación difícil es el desespero. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué leemos? Si lees bien cuidadosamente desde el versículo 5 al 13, ahí vas a encontrar que la respuesta para esa disciplina, para esa situación difícil, es sufrir con paciencia. Sufrir pacientemente la disciplina. Ahora, si bien es cierto, ¿cuál es el propósito de esa disciplina? ¿Habrá algún propósito con esas situaciones que estamos nosotros viviendo? ¿Necesitamos nosotros sufrir con paciencia? ¿Tiene algún valor, algo al final del camino? Claro que sí. Si lees en los últimos versículos, de los versículos que leímos hasta el versículo 13 del capítulo 12, encontrarás que el propósito es la perfección de nuestro carácter, la santificación. Dice el Señor, para que seamos santificados. Entonces es interesante, mi hermano, porque hay propósito. Tenemos el origen, la fuente de la disciplina, de esa educación por la cual estamos pasando en esta vida, y también sabemos, porque el Señor nos indica cómo hemos de responder a esas situaciones. Mis hermanos, puedes tal vez al volver a leer, vuelve a leer con paciencia, con meditación, pide al Espíritu Santo que te ayude. Y puedes hacer tal vez una lista de las razones que tú puedes identificar como fundamentos de la esperanza que te dan esos versículos. Y así tal vez cuando pases, o si estás pasando por una situación difícil, vas a tener esperanza en eso, porque ahora conoces, vas a tener confianza en el Señor y esperanza en que las cosas van a ser mejor y que hay un propósito por el cual tú estás pasando por esas circunstancias. Haremos lectura de un pensamiento acerca de lo que hemos estudiado en la semana. Y dice este texto, que se encuentra en el libro Profetas y Reyes, en la página 119, dice de la siguiente manera: a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo
el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan el alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas. Y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Así es, mis hermanos. Esa es la realidad nuestra, pero una realidad que a veces no queremos ver. El Señor está pendiente de nosotros. Nuestro Dios, nuestro Creador, que nos ama tanto y que nos está preparando para vivir en su presencia, no nos ha abandonado a la desgracia, no nos está dejando solos frente a las situaciones, frente a las circunstancias. Todo lo contrario. Él sabe lo que está aconteciendo en detalle, mucho mejor de lo que nosotros mismos conocemos, de lo que está sucediendo con nosotros. Hay ángeles a nuestro alrededor. Recordemos que si nosotros pudiéramos tener una vista, como acabamos de leer, si tuviéramos una vista, una percepción de las cosas espirituales, podríamos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor y veríamos ángeles, tanto de Dios como ángeles del enemigo. Dice la Escritura, recordemos lo que dice en Efesios en el capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas en las huestes celestiales. Nuestra lucha es con alguien poderoso, un ángel poderoso, que ya no está más en el cielo. Él tomó su elección, se dejó llenar de orgullo, de envidia, y con todo su poder vino para hacer caer al mundo así como cayó él. Y ese es nuestro dilema. Necesitamos abandonar las dudas, necesitamos confiar en el Señor, y a pesar de que no tenemos la visión aún para ver las huestes celestiales que trabajan a nuestro favor, confiar en las promesas de Dios, porque Él así lo dijo: no te dejaré, no te desampararé. El Señor te bendiga, mi hermano. Que este nuevo día de viernes pueda ser una bendición y el inicio de una confianza absoluta para con nuestro Dios y Creador y Salvador. El Señor te bendiga, mi hermano. Un abrazo, feliz día.